Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de clases. Nos toca la unidad 3, parte 3, en la cual consideraremos cosecha, recolección y tratamiento de los vegetales. Punto C. Cosecha y recolección. Dentro de ello vamos a tener, primer punto, la definición. ¿Qué es la cosecha? La cosecha es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial, de la porción vegetal que le interesa al consumidor, de la porción comercial que le va a rendir económicamente un beneficio al agricultor y a todo el equipo de personas que trabaja con él. Pueden ser frutos como tomate, pimiento, manzana, kiwi, raíces como beterraga, zanahoria, hojas como espinaca, acelgas, bulbos como cebolla, ajos, tubérculos como papas, camote, oyuco, izaño, arracacha, tallos como espárragos, peciolos como el apio, inflorescencias como el brócoli o coliflor. La cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación del acondicionamiento para el mercado. Etapa muy crítica. Recuerden, de un mal manejo, las consecuencias son críticas al llegar al producto al mercado. En la agricultura, la cosecha se basa en la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del año en la cual estos se encuentran maduros. Tengan presente también, si nosotros hablamos de madurez, hablamos de frutos climatéricos y frutos no climatéricos. ¿Cuáles nos convienen cosechar los maduros y cuáles no debemos de cosechar los maduros? Debido a que al llegar al mercado, estos terminarán llegando podridos. Siguiente definición, post cosecha. Se refiere al manejo adecuado para la conservación de diferentes productos agropecuarios, con el fin de determinar la calidad y su posterior comercialización o consumo. Ustedes observan aquí sistemas de transporte en fajas, en cangilón y en rodillos. Existen numerosos métodos adicionales en los cuales lo que se busca es apreciar las características y detalles del producto que se está procesando o que está en proceso. Los objetivos de la post cosecha son los siguientes: mantener la integridad física y calidad de las frutas y hortalizas. Recuerden que en cada una de las filmillas yo les estoy colocando algunos links o unos videitos que explican claramente los procesos productivos, en este caso de frutas u hortalizas, o los sistemas de transporte, si quieres, de frutas u hortalizas. ¿Qué pasa con los frutos luego de la cosecha? Cuando una fruta se cosecha, no recibe más agua, le cortaste el nexo, ni nutrientes, y la fotosíntesis se para. O sea, la fotosíntesis terminó. Sin embargo, prosigue la respiración del tejido, así como otras diversas reacciones enzimáticas, entre las que se incluyen la síntesis de pigmentos e incluso de enzimas. Las principales reacciones que intervienen son las que acompañan a la respiración. En las frutas, en el momento de su maduración, la actividad respiratoria es muy elevada y por eso solo sobreviven y conservan por poco tiempo.
Observando la imagen, ustedes pueden observar qué es lo que pasa día a día y cuál es el comportamiento. Pero aquí también tengo que mencionarles algo. Cuando nos toque las clases de preparación de fruta confitada, la papaya que deben de traer para la práctica es la que tiene la letra G. No se olviden, cuando hagamos fruta confitada, la papaya que deben traer para la práctica es la que tiene letra G. Textura rígida, dura, firme. Muy bien. Causas y tipos de pérdidas de post cosecha. Causas fisiológicas, causas físicas, químicas, mecánicas y biológicas, causas en la recolección, causas en la bodega de acondicionamiento o almacén. Durante el proceso post cosecha, entonces, se puede presentar innumerables problemas que nosotros debemos de saber controlar. Nosotros debemos de asegurar que están bajo control. ¿De acuerdo? De lo contrario, vamos a tener que reportar pérdidas. Por ejemplo, si hablamos nosotros de causas fisiológicas, decimos están relacionadas con la actividad normal del proceso metabólico, las transformaciones bioquímicas, la maduración o la misma fisiología anormal, como sucede con las escaldaduras o daños ocasionados por el frío en las frutas. Causas físicas, químicas, mecánicas y biológicas están asociadas con el mal manejo en la recolección, el darle los golpes, el tirarlas de altura, el apachurrarlas. Y en las etapas posteriores a esta, los métodos inadecuados de cosecha o la mala calibración de las máquinas cosechadoras. En la recolección, inmadurez o sobremaduración del producto. Proceso de cosecha inadecuado. Falta de protección de los productos por efectos del sol. Demora en el despacho de los productos a los centros de acondicionamiento o acopio, en los cuales se tienen ciertas condiciones de humedad y temperatura. En las bodegas de acondicionamiento, previo al envío, limpieza inadecuada y falla en la selección. Una manzana podrida, ya saben qué es lo que hace con las demás. Falta de preenfriamiento. Al reducir la temperatura, también se tiene cierto control sobre diferentes parámetros. Falta de preenfriamiento y ventilación antes del transporte. Carencia de desinfección del producto. Muy bien, señores. Vamos a ver ahora el deterioro fisiológico. Y aquí hay un punto importante. Dice deterioro por congelamiento, deterioro por frío o daño por frío y daño por calor. Por congelamiento. Ocurre cuando los productos son almacenados a temperaturas menores a su punto de congelación. Menores a su punto de congelación. La destrucción causada por congelamiento da como resultado un colapso inmediato de los tejidos y la pérdida total del producto. Daños por frío. Ocurre en algunos productos principalmente tropicales o subtropicales, en temperaturas superiores a su punto de congelación, pero en el rango de 5 a 15 grados Celsius, dependiendo del producto. Los síntomas más comunes son oscurecimiento interno y externo,
pequeños hundimientos en la superficie aérea del producto que tienen la apariencia de estar llenas de agua, una maduración no uniforme o una pérdida de la capacidad de madurar, el desarrollo de olores no propios de la maduración normal y una aceleración en la incidencia de hongos y pudrición superficial. Daños por calor. Es inducido por la exposición directa a la luz o a temperaturas excesivamente altas. Los síntomas incluyen blanqueamiento, quemaduras o un escaldado en las superficies, una maduración no uniforme, blanqueado excesivo y desecación. Pérdida continua de agua. ¿Qué podemos observar aquí? Escala de severidad por frío debido al pardeamiento interno. Si no se alcanza la temperatura óptima de conservación, ya que las frutas de hueso, como otros frutos de origen tropical y subtropical, presentan una alteración fisiológica durante la frigoconservación, denominada daños por frío. Por ejemplo, en el melocotón, estos daños aparecen en el rango de temperaturas de 2 a 7 grados centígrados aproximadamente. Los daños por frío causan alteraciones citológicas y metabólicas que son reversibles durante el tiempo corto, pero que pronto se convierten en irreversibles. Los síntomas pueden ser de tipo físico o cambios fisiológicos y se manifiestan en la pulpa con la aparición de ainosidad, mealines, textura correosa, pardeamiento interno y el enrojecimiento de la pulpa. Síntomas de daños por frío en los vegetales. Y ustedes observen, miren, tienen el fruto, no estamos hablando de frutas ni hortalizas, estamos hablando de frutos en general. Temperatura crítica en grados centígrados y síntomas de daño por frío. En el caso del limón, una temperatura crítica de 11 a 13 grados centígrados, picado, dice, en el flaveo, manchas rojizas. Los plátanos, de 11.5 a 13, color opaco, maduración anormal. Te da, ciertos datos que debes de tener en cuenta. Si por AOVE te vas a enfocar a tratar de entender qué es lo que ocurre o cuáles son los efectos. Causas y tipos de pérdidas post cosecha. Continuamos con las siguientes. 5 dice, en el transporte, en el almacenamiento. El otro era un prealmacenamiento. Ahora hablamos del almacenamiento. O el otro era un preacondicionamiento. Ahora hablamos del acondicionamiento final. 7. Recolección en época inadecuada. Y vamos a ver, dice, en el transporte, ¿a qué nos enfrentamos? Mal manejo que ocasiona daños mecánicos. Los golpes, pues, todo lo apachurras. Sobre la fruta le metes más carga, finalmente dañas. Mezcla de productos incompatibles. Oye, ¿qué tiene que ver esto? Climatéricos con no climatéricos. Ah, sí tiene que ver. Demoras en el transporte, sudoración excesiva, mayor humedad. Ah, hay efectos negativos, pues. Fallas en la carga y descarga, en el almacenamiento, exposición del producto a condiciones ambientales indeseables. Lo estás trayendo de la selva, una calor abismal. Te quedas con el camión plantado en la altura, un frío abismal. Maduración y manejo inadecuado, condiciones sanitarias inadecuadas. Recolección en época inadecuada.
Si se cosecha demasiado temprano, puede ocurrir una maduración incompleta que afecta el color, sabor y aroma de la fruta. Y ustedes seguramente lo han visto en muchos casos. Una pérdida significativa de peso porque el fruto no ha alcanzado la madurez de cosecha organoléptica. Por lo tanto, no ha concentrado todos los sólidos posibles. Las frutas se tornan propensas a daños fisiológicos durante el almacenamiento, especialmente se vuelven más susceptibles a las bajas temperaturas. ¿Y qué pasa aquí? ¿Daños originados antes de la venta o transformación? De estar tan bonito a cómo termina. Daño nulo, daño leve, daño moderado y daño severo. Si me dices, en el Perú, ¿cuál de los 4 duraznos consumimos? La respuesta ustedes la tienen. ¿Cuál tiene las mejores características para ser consumido? La respuesta también la tienen ustedes. Antes o después del enfriamiento, en función al sistema de cada empresa, las frutas son seleccionadas y almacenadas hasta su posterior venta. Este proceso tiene diferentes etapas que se pueden resumir en las siguientes. El volcado o el vaciado, que corresponde, la separación de las bolsas, el cepillado, clasificación según color, diámetro, peso, el paletizado. En ensayos realizados en el Grupo de Investigación de Alimentos de Origen Vegetal de Aragón sobre el melocotón, como era de esperar, la incidencia de los daños fue aumentando a lo largo de las diferentes etapas de procesos o procesamiento. Por ejemplo, ¿qué nos dije? Tras 7 días de conservación de 1 a 1 grado centígrado y 4 días a 20 grados centígrados, el porcentaje de frutos afectados tras la confección era del 90%, con más del 40% de frutos con un nivel severo de daños. Adicional, se detectó que las etapas de vertir, tirar, volcar las frutas en las tolvas y el cepillado o retiro de la pelusilla son las más perjudiciales para los frutos. Porque hay una fricción que, quieraslo o no, genera un daño. Siguiente punto, fisiología de la maduración. Hablamos de una división celular y acá recuerden que nosotros también tocamos un temita sobre el tipo de ovario, supero, infero, ¿se acuerdan? Y acá vemos también la expansión celular, madurez fisiológica, maduración y la senescencia. Las frutas son estructuras vivas, después de la recolección continúan desarrollando un proceso metabólico y manteniendo los sistemas fisiológicos que operaban mientras se hallaban unidas. Entonces, la fisiología en la post cosecha es el cambio de color, tamaño y peso de los productos hortofrutícolas. El cambio de color en los productos es un proceso natural que sufren todas las frutas y las hortalizas para su desarrollo, puesto que el cambio de color es el índice de madurez o el estado en el cual se encuentra el producto, al igual que el cambio de tamaño. Sucede producto siempre está en constante actividad metabólica y por lo general tiende a disminuir debido al consumo de agua contenida dentro de él
y por efectos de la transpiración, que al igual influye bastante en la pérdida de peso por pérdida de agua o deshidratación de los productos al estar ya retirados de la planta y dependiendo de la edad o tiempo cosechado. Respiración. La respiración es el proceso mediante el cual reservas orgánicas son degradadas a productos finales simples con una liberación de energía. Ustedes observan en la imagen, en la respiración está ingresando el oxígeno y está saliendo vapor de agua, calor y CO2. O sea, sale también energía. Y se utiliza internamente también igual energía. La pérdida de las reservas de material orgánico en el producto durante la respiración significa una aceleración de la senescencia. Conforme las reservas que mantienen vivo el producto se agotan, una reducción en el valor nutritivo para el consumidor, valor energético, pérdida de la calidad del sabor y pérdida del peso seco vendible. Respiración, proceso metabólico más importante en pérdida de calidad. Pérdida de calidad referida al cumplimiento de los requisitos establecidos ya en una norma o criterios comerciales, en la cual glucosa, tenemos oxígeno y como productos CO2, agua y energía. Entonces acá, observen la tablita inferior. Dice tasa de respiración muy baja, media, muy alta. Todo expresado en miligramos de CO2 por kilogramo por hora. El tipo de producto, la vida útil y la temperatura de control o bajo control o a la temperatura en la cual se realizó la prueba a 5 grados centígrados. Muy baja, ¿qué fruto? Los frutos secos. Vida útil, muy larga. Media de 10 a 20 miligramos de CO2 por kilogramo por hora. Pera. Vida útil, media. Muy alta la tasa de respiración, mayor a 60. Productos espárragos, vida útil muy corta, oxidación inmediata, deterioro inmediata. Factores que influyen en la respiración, tipo de producto y muestras de 20 a 25 grados centígrados. Productos, la palta. Tasa de respiración 120 a 300. El plátano maduro de 100 a 200. Vayan ustedes más abajito, dice plátano verde 30. Va incrementando la madurez del plátano, va incrementándose la tasa de respiración. Grado de desarrollo, órganos jóvenes en crecimiento activo, órganos maduros fisiológicamente. Aquí observen lo siguiente. Crecimiento activo, los espárragos rápidamente continúan. Frutos, las manzanas. Vegetativos, las lechugas. Y de reserva calórica, nuestras papas. Su función, en el caso de las papas, es la de acumular reservas para poder brotar de nuevo cuando las condiciones ambientales lo permitan para formar una nueva planta. Los espárragos, una vez cosechados, siguen en activo crecimiento. Punto importante, factores que influyen en la respiración. Observen entonces, tasa de respiración. Parte superior, hablamos de todo un tema del climaterio. Tasa de respiración, la etapa de crecimiento en la coordenada de las X, maduración y senescencia. Tasa de respiración y tiempo. Tasa de respiración y tiempo. Frutos climatéricos y frutos no climatéricos. Frutos no climatéricos, observen lo que ocurre con el tiempo, no es que comienzan nuevamente posterior a la cosecha madurar, no, terminó su etapa y continúa plano. En el caso de los frutos climatéricos, hay un momento en el cual un pico, maduración, hasta llegar a maduración comercial y de ahí nuevamente la caída a una senescencia.
Esta tablita nos muestra clasificación de productos hortícolas de acuerdo a su tasa de respiración. Y ustedes aquí pueden observar diferentes productos, diferentes. Estamos hablando incluso frutas y hortalizas. No hablamos solo de un grupo, hablamos de frutas y hortalizas. ¿De acuerdo? Entonces, revisemos esta tablita que nos va a ayudar mucho a poder despejar cualquier tipo de dudas en función a la tasa de respiración en miligramos de CO2 por kilogramo por hora, considerando como rango de temperatura 5 grados centígrados. Antes de la cosecha y post cosecha, dice. Antes de la cosecha, ¿qué pasa con el fruto? Absorbe CO2 y bota oxígeno. Post cosecha, absorbe oxígeno y bota CO2. Este grafiquito es muy simpático y observen cuánto influye el uso de tecnología en los resultados esperados. Hablamos de la producción de etileno. El etileno es el compuesto orgánico simple que afecta los procesos fisiológicos de una planta. Es un producto natural del metabolismo vegetal, siendo producido por todos los tejidos de las plantas superiores y por algunos microorganismos como la fitohormona. El etileno regula muchos aspectos del crecimiento, desarrollo y senescencia. De igual manera es fisiológicamente activo en concentraciones muy bajas. Juega un papel muy importante en la abscisión de los órganos vegetales. La metionina es convertida en S-adenosilmetionina, el cual es el precursor del 1-aminociclopropano y el 1-ácido carboxílico, que es el precursor inmediato del etileno. Recuerden en la imagen, por favor, tú tienes frutas, están en una camarita, tenemos frutas en la cual la fruta, la manzana en este caso, está expuesta al etileno. Como resultado final tienes una manzana que está totalmente deteriorada. Y dice, aceleración de la maduración y senescencia, deshidratación y pérdida de peso, pudrición y las enfermedades. Y en la siguiente filita tenemos igual una cámara, tenemos el etileno que está ahí, la aceleración del proceso de maduración, pero un aditivo químico que se le introduce para que justamente se regule el efecto de este etileno y el resultado final, el producto no está deteriorado. Hormona etileno muy potente y de estructura muy sencilla, muy sencilla. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que ver en esta tablita es la producción de etileno, la producción muy alta, media, muy baja, media y muy alta, microlitros de etileno por kilogramo por hora y el producto en los cuales vamos a poder trabajar. Muy baja, menor a 0.1, media de 1 a 10 y muy alta, mayor a 100. Hablamos en muy baja, hortalizas de hoja y raíz, media, plátano, tomate y muy alta, chirimoya. Productos sensibles al etileno que vamos a considerar aquí. Acelga, berenjena, berro, brecol y la calabacita, ¿no? Col de Bruselas, coliflor, espinacas, guisante, lechuga, perejil, zanahoria, sandía, pimiento, son los productos bastante sensibles al etileno. Entonces, aquí observamos efectos negativos y efectos positivos. Entonces, a todo hay que encontrarle también la parte positiva, de qué nos sirve. En el caso vamos a tocar primero la parte negativa con respecto al etileno y nos dice pérdida de color verde, moteado, amarillamiento en hortalizas de hoja verde, aparición de texturas anormales, ablandamiento prematuro, lignificación en espárragos y paltas, aparición de sabores anormales, formación de productos amargos en zanahorias y camotes, aceleración o inhibición de brotación en el caso de tubérculos, efectos positivos, maduración artificial de los frutos climatéricos, eso es algo que está considerado, y desverdización de frutos no climatéricos. Cambios en la composición
Muchos cambios en los pigmentos se dan en la maduración y post cosecha de la fruta y pueden ser deseables o no deseables. Pérdida de clorofila, deseable en frutas, indeseable en verduras. Desarrollo de carotenoides, color amarillo y naranja, es deseable en frutas como duraznos y cítricos. Desarrollo de antocianinas, rojo o azul, es deseable en manzanas, fresas, cerezas, naranjas. Cambios en antocianinas y otros compuestos fenólicos. Estos pueden producir pardeamiento en la fruta, la cual es indeseable. Cambios en los carbohidratos, dice conversión de almidones a azúcares, indeseable en papas, deseable en plátano, manzana y otras frutas. Conversión de azúcares en almidones, indeseable en maíz, deseable en papas. Conversión de almidones en azúcares. eh, Tenemos el caso de a CO2 y agua vía proceso de respiración. O sea, tenemos diferentes oportunidades, creo yo, para poder seguir explorando mayor información. Producción de etileno. Incremento de la síntesis durante la maduración de frutos climatéricos. Ustedes pueden observar en este caso igual el desarrollo, maduración y la senescencia. En la primera etapa hablamos de multiplicación celular, estamos en etapa inicial, maduración o madurez fisiológica. En la etapa de maduración hay un incremento bastante grande del etileno, preclimaterio, postclimaterio y el medio, la crisis climatérica, madurez de consumo y finalmente la senescencia. Les muestro una tablita adicional de clasificación de productos hortofrutícolas de acuerdo a su tasa de producción de etileno, que ya lo habíamos visto también en láminas más adelante, pero acá tienen mayor información que también pueden revisar. Transpiración. La pérdida de agua es una de las causas más importantes de deterioro porque de esto da como resultado no solamente pérdidas cuantitativas directas, pérdida de peso vendible, pero también pérdidas en la apariencia, marchitamiento y deshidratación, la calidad de la textura como ablandamiento, flacidez, pérdida de una textura crujiente y jugosidad, así como su valor nutricional. Observen esta laminilla que habíamos dicho, tú una vez que retiras el fruto de la planta, automáticamente lo que hacía era comenzar a captar mayor cantidad de oxígeno y a eliminar mayor cantidad de CO2. Proceso físico muy sencillo, de mucha importancia en la post cosecha, diferencia entre la presión de vapor de agua entre el interior del producto hortofrutícola almacenado y el entorno. Y acá dice peso fresco perdido y el proceso. 0.5% activación de enzimas, degradación de pared celular, de 1 a 2% aumenta la producción de etileno, mayor a 3% flacidez y de 4 a 5% pérdida de vitamina C. Aquí ustedes pueden observar condiciones de almacenamiento óptimo para las principales especies de frutas y hortalizas y la vida de post cosecha máxima esperada bajo esas condiciones. Entonces ustedes tienen acá también igual la especie, temperatura, humedad relativa y tiempo de almacenamiento. Recuerden el papel muy importante que no solamente juega la temperatura, sino también la importancia o el papel importante que juega la humedad relativa en la conservación o el tiempo de mantener un producto todavía en buenas condiciones para ser consumido. O enfóquense solamente, por ejemplo, en el caso del ajo. Hablamos de una humedad de 65 a 70. El tiempo de almacenamiento hablamos de 180 a 210 días. O sea, es muy importante tener en cuenta estos datos. Siguiente punto, secuencia del proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que cosechas, lo que normalmente ocurre en Perú es cosechas el producto del campo y automáticamente se vende como producto fresco sin mayor transformación, ¿cierto?
pero tú debes de tener o puedes tener también otras alternativas. En este caso vamos a ver un proceso bastante tradicional, en el cual no hay mayor transformación, es un proceso el que nosotros normalmente manejamos. Entonces dice, sale del campo, se va a una zona de almacenamiento, ingresa a la planta, se procede al lavado, se procede al precalibrado, hay un volcado, una selección previa, hay un lavado, hay un túnel de presecado, pero acá hay una etapa importante que nos ayuda a que este producto dure más tiempo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Lo están encerando. Enceran el producto. Un túnel de secado posterior al encerado, selección final, un calibrado para ver el tema por tamaños o por clientes y gustas. Finalmente hay un envasado y ¿en qué? En el tipo de envase que el cliente también te solicite. Finalmente llega nuevamente una etapa de transporte al mayorista, minoristas y al consumidor final. Aquí les muestro un pequeño link de un manual digital post cosecha en el cual pueden encontrar también mucha mayor información sobre el tema de estudio. Siguiente punto, el tratamiento de los vegetales. Ya que vamos a ver dos temas puntuales más uno de discusión simple que es sobre la gama de los alimentos. Primer punto a considerar es el ozono para frutas y hortalizas. La eficacia del ozono ha sido comprobada durante muchísimos años, ozono acuoso. Sus efectos bactericidas son altamente aprobados y la utilización cada vez igual es mayor. ¿Qué debemos de tener en cuenta en cuanto al ozono? El ozono para frutas y hortalizas, la mayoría de los peligros asociados a las frutas y hortalizas frescas están en el ambiente de producción y en el campo. Por ejemplo, parásitos como ciclospora y Cryptosporidium, E. coli 157, H7 y posiblemente virus estéricos a través de aguas servidas, que gracias a Dios en Arequipa esto ya se ha reducido bastante con la construcción de la petar enlosada. A esto se suman residuos de los plaguicidas que todavía en muchos lugares nuestra agricultura sigue siendo dependiente. El ozono en el aire o disuelto en el agua de las frutas y hortalizas es una herramienta eficaz en la descontaminación de frutas y hortalizas y sus embalajes. En cámaras de almacenaje de frutas y hortalizas previene el desarrollo de enfermedades post cosecha al mismo tiempo que controla la producción de etileno. El ozono cumple todos los requisitos para tratamientos post cosecha de la producción orgánica y de frutas y hortalizas. El ozono es un desinfectante universal que puede oxidar la materia orgánica y compuestos orgánicos, destruir virus, bacterias y otros patógenos. Recuerden, en el caso del ozono, lo que va a hacer es también, ahí elimina también al etileno, pero recuerda que tú en muchos casos lo que quieres es que el etileno esté presente. Entonces es un análisis el que hay que hacer de qué es lo que tú buscas. Beneficios del ozono: elimina gases de etileno, hemos dicho, evita mermas de peso, deodoriza las cámaras evitando las mezclas de olores y sabores, y los plazos de seguridad son cortos, es acción inmediata. Observen ustedes en las imágenes unas fotitos con lo que nosotros podemos decir: fresas conservadas con ozono, 7 días con ozono, y las otras fresitas que ya están llenitas de mohos sin ozono. Entonces, a la hora de considerar el tiempo de almacenaje de solonáceas, no se puede pasar por alto el papel del etileno. Este compuesto químico aparece en los vegetales como consecuencia de un proceso normal de maduración que su presencia acelera. El ozono reacciona rápidamente a la hora de eliminar el etileno. Tengan en cuenta siempre este detallito. Siguiente temita: encerado de frutas y hortalizas, y es algo que, como se dice, todos vemos todos los días y más aún cuando ingresan productos
que han sido importados respecto a frutas y hortalizas, como por ejemplo los melocotones u otros manzanas u otros productos que ingresan del país vecino. ¿En qué consiste el encerado? Consiste en la construcción de una barrera de protección entre el producto y el ambiente para evitar que este continúe un proceso de respiración normal. Le reducimos allí. Algunos frutos como manzanas, cítricos, duraznos y hortalizas tales como pepinos, el calabacín, la berenjena, pimientos, tomates son encerados para disminuir la deshidratación, pérdida de agua, y de esta manera mejora su vida en post cosecha, reemplazando las ceras naturales que se pierden en la etapa de lavado, así como para sellar pequeñas heridas que pudieran haber producido durante la maduración. Las ventajas que ofrecen las ceras son: reduce la pérdida de peso, ya no sale tanta agua, prolonga la vida útil, obviamente, dan mejor apariencia, brillositos, bonitos, todo entra por los ojos, mejoran el precio, obviamente, menores pérdidas en post cosecha, reducen el riesgo de fisuras en los frutos, disminuyen la oxidación, hacer más lenta la respiración, intercambio entre O2 y CO2. La aplicación de ceras sintéticas y algunos productos pueden agregar colorantes a la cera para poder modificar el color, además de proveer un mejor brillo. Se prefieren las ceras naturales como la cera de caña de azúcar, cera carnauba y shellac y varias resinas. Estas pueden aplicarse a la fruta en espuma, baño químico, rocío o por rodillos de esponja o de cepillo. Tipos de ceras. Recubrimientos realizados a partir de las diferentes familias de ceras, autorizados como aditivos alimentarios, carnauba, polietileno oxidado, cera de abejas, microcristalina, resinas como colofilla, shellac y combinaciones de las mismas, recubrimientos comestibles formulados a base de polisacáridos y proteínas. La cera de las abejas. Dentro de las ceras, cera de las abejas dentro de las ceras, esta es una de origen animal, si quieres verlo por ese lado, se obtiene de los panales de las abejas y después de blanqueado y refinado, puedes utilizarla como recubrimiento en post cosecha. Se suele utilizar específicamente en el encerado de tomate. Cera de candelilla es una de las ceras vegetales que se extrae de varias especies o familias de euforbisáceas. Cera de carnauba es otra cera vegetal, en concreto se obtiene de la exudación de hojas de palmera. El color y la calidad de las mismas depende de la edad de las hojas y del cuidado en su procesamiento. La flexibilidad de la carnauba se aumenta con la adición del 2% más de cera de abejas, cera parafínica, microcristalina o ácido oleico. Goma laca es una resina de origen animal, se trata de productos agregados por el insecto Tacharia laca. Cera montana es una cera vegetal y mineral que se extrae de los lignitos de Sajonia y Tiringia químicamente se compone de ácido montánico e hidrocarburos no saturados. De todas las ceras es la que más se parece a la que producen los propios cítricos, pero debido a su alto precio no es empleada en grandes cantidades. Cera de polietileno. El recubrimiento de los cítricos con ceras sintéticas ha adquirido gran importancia en los últimos años. Las películas de recubrimientos obtenidas con estas ceras se caracterizan por su gran dureza y escasa absorción de suciedad. Compuestos de los recubrimientos para diferentes frutas y hortalizas. Y ustedes aquí pueden observar diferentes productos: mango, zanahoria, ciruela, pera, fresa, frambuesa. Compuesto de recubrimiento
funcionalidad del recubrimiento y la referencia que se debe de tener en cuenta. Observen los efectos de los recubrimientos. Sin tratamiento, los plátanos de un día a 10 días y con recubrimiento de un día a 10 días. ¿Hay un cambio abismal? Desde luego que sí. ¿Conviene al vendedor? Desde luego que sí. ¿Al productor? Desde luego que sí. Vayamos al siguiente temita. De la primera a la quinta gama. A la hora de adquirir los alimentos encontramos diferentes tipos de productos y según el tratamiento que hayan recibido y que determinan la diferencia entre las diferentes gamas. Entonces, de acuerdo al tratamiento recibido, se definen la diferencia entre las gamas. Primera gama. Gama número 1 está constituida por alimentos frescos. Ustedes observan en la imagen, tales como frutas, hortalizas. Bueno, están aquí también dentro de ellos las carnes, pescado, mariscos, huevos u otros productos conservados mediante métodos tradicionales, como la deshidratación, la salazón y la fermentación básica. Se trata de alimentos no transformados que no han sufrido ningún tratamiento higienizante. Por lo tanto, en general son alimentos de riesgo, muy perecederos y que en la mayoría de los casos precisan refrigeración. Centrándonos en frutas y hortalizas, en la gama 1 encontramos además de productos frescos, frutas y hortalizas deshidratadas y encurtidas. Gama 2. Está constituida por alimentos que han sido sometidos a un tratamiento térmico para su conservación, normalmente una esterilización, y que se han envasado en recipientes adecuadamente y herméticamente cerrados, ya sean latas o envases de vidrio. Son las llamadas conservas o semiconservas. Algunas semiconservas, como por ejemplo eh, el caso de tenemos alverjitas, tenemos alcachofas, tenemos los espárragos que se producen en Arequipa. Alimentos de tercera gama son los alimentos conservados por frío, es decir, por congelación o ultracongelación. En estos casos, los alimentos son sometidos a un proceso de congelación en crudo, por lo que se necesita una descongelación para cocinarlos antes de ingerirlos. En estos productos es imprescindible que no se rompa la cadena de frío, por lo que se deben transportar en condiciones isotérmicas y respetando las condiciones de almacenamiento y uso. Cuarta gama. La cuarta gama es una línea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como selección, pelado, cortado, lavado y envasado. Los encontramos normalmente en los aeropuertos, en los supermercados, como frutas picadas frescas que están bajo ciertas condiciones en unas cámaras de refrigeración para que tú simplemente las puedas sacar de manera inmediata. Entonces acá, ¿qué debes de garantizar? Que se respete la cadena de frío. Y alimentos de quinta gama. En los últimos años ha surgido una nueva gama de alimentos, la denominada quinta gama, formada por aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulación tecnológica, es decir, un tratamiento térmico y un envasado, además del complemento del frío para su buena conservación. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí hemos desarrollado el tema número 3, parte 3. Espero que sea de su agrado y nos encontramos el día lunes para desarrollar las clases por Meet. Recuerden que los días jueves de 5:40 a 19:20 tenemos las clases prácticas. Revisen la información que se les viene compartiendo
ya que es la única forma de continuar nuestro aprendizaje. Las oportunidades de conocimiento están abiertas para todos. Revisen los videos que están en el material que se les está compartiendo, ya que de ahí es que nosotros sacamos la información para elaborar el material que también igual se les va a compartir. Muchas gracias por su tiempo.